Al Cierre con Andrés Mompotes. Señoras y señores, bienvenidos a Al Cierre, que es el podcast de la Casa Editorial El Tiempo, en el que le contamos qué está ocurriendo en Colombia y en el mundo y analizamos además las noticias para ustedes. Hoy es miércoles 3 de abril del año 2019. Soy John Torres, editor de Mesa Central, y estos son los temas que nos van a ocupar hoy. ¿Por qué dos citas, una a desayunar y otra a cenar, que hizo el embajador de Estados Unidos en Bogotá, tiene asustado al mundo de la política e incómodo al mundo jurídico colombiano? ¿Qué está pasando en Venezuela después de que la constituyente de Maduro se atreviera a quitarle la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó? ¿En qué está pensando el técnico Queiroz para Colombia de cara a la Copa América? ¿Y cuál es la estrategia del gobierno Duque para atender a los adictos en Colombia? Bienvenidos. La clave de las noticias. El tema clave lo tiene Jorge Enrique Meléndez, que es el subeditor de política de El Tiempo Casa Editorial, y tiene que ver con una gran polémica que ha generado en el mundo político, pero también jurídico, como lo vamos a ver, unas citas que estaba programando el embajador de Estados Unidos en Bogotá, que es el señor Kevin Whitaker, y que no han caído pues para nada bien con aquellas personas a las que invitó. Cuéntenos, Jorge, qué es lo que está pasando y por qué el embajador Whitaker volvió a invitar a gente en un momento muy coyuntural del país, y algunos están hablando que están retornando a los tiempos de Miles Frechet. Exactamente, eso es lo que se está hablando, que estamos retornando a esos viejos tiempos. Pero mire, contémosle primero a nuestros oyentes qué fue lo que pasó. El embajador de Estados Unidos invitó a un desayuno en la casa de la embajada a los miembros de la subcomisión que creó la Cámara de Representantes para estudiar el tema de las objeciones a la JEP. El desayuno, en medio de pan, frutas y chocolate, versó en torno a que el embajador les planteó fundamentalmente que él no estaba muy de acuerdo con algunas de las objeciones, que su gobierno no las compartía del todo. Habló especialmente del tema del narcotráfico, por ejemplo, del delito conexo. Y lo cierto es que este asunto cayó muy mal. Algunos de los congresistas que fueron allí de una vez le dijeron: señor embajador, lo entendemos, sabemos que ese es su trabajo, pero ya tomamos una decisión. En última se mantuvieron todos en que no van a apoyar, no van a aprobar, no van a votar a favor las objeciones que presentó el presidente Duque. Claro, pero esto, ¿qué tan normal es, Jorge, que se dé, pues de alguna manera, una intervención tan abierta de un diplomático extranjero en un asunto que claramente tiene que ver mucho con Colombia, a pesar de que estamos hablando también de que algunas de las objeciones tocan la extradición, que es un interés estratégico para Estados Unidos? No, no es común, o por lo menos no había sido común que trascendieran estos desayunos. Es probable que se hayan hecho, pero estos de hoy sí trascendieron, precisamente porque no salieron del todo satisfechos los congresistas que estuvieron. 6 de los 7, el séptimo dijo que a él no lo habían invitado y que por eso no había ido. Además, pues si a usted, señor John, lo invitan a la embajada, a la casa del embajador a un desayuno, pues usted va normalmente, ¿no? Se supone. Claro, pero Jorge, el otro punto es que hoy, ese desayuno fue ayer en la mañana, miércoles, el martes en la mañana, estamos ya jueves. Sí, señor. Miércoles, perdónenme. Y lo que pasó es que hoy los congresistas están reunidos porque algunos dicen que están muy preocupados porque sienten que por haber actuado en contra de lo que de alguna manera sugirió el embajador podría haber retaliaciones. Sí, señor, salieron nerviosos, como que el desayuno se les iba indigestando a más de uno. Precisamente tras esa salida, algunos quedaron un poco nerviosos, están preocupados, y a esta hora que estamos grabando esta emisión, ellos están reunidos precisamente para ver cómo actúan en bloque los 6 que estuvieron allí. Dos temas finales, Jorge. Este capítulo también tiene pues una incidencia en la Corte Constitucional, porque resulta que el embajador había invitado a cenar a algunos magistrados de la Corte, que tienen un papel fundamental frente a las objeciones también, que de hecho muchas de los artículos objetados pues pasaron por la Corte, incluso algunos fueron de autoría de algún magistrado de la Corte. ¿Qué pasó también en la Corte Constitucional? Bueno, pues lo que nos cuentan a nosotros algunas fuentes de la Corte Constitucional es que en efecto el embajador había citado una cena en la noche de este miércoles a los 9 magistrados de la Corte Constitucional, pues para hablar precisamente, o uno de los temas centrales estaba claro, eran las objeciones a la JEP. Pues bien, esta mañana se reunió la Corte y lo primero que resolvieron, tras conocerse un poco lo que había pasado con los representantes a la Cámara, que definitivamente no iban, que iban a declinar la invitación que les había hecho el señor embajador de los Estados Unidos, y se lo notificaron muy temprano. Le dijeron: señor, muchísimas gracias por la invitación, pero mejor decidimos que no vamos allá. Claro, faltan voces en esto. De nuevo, la respuesta de la embajada: no ha habido pronunciamiento de la embajada hasta ahora, ¿verdad? No, se conoce, está circulando una carta, que es la carta que les envió precisamente esta mañana el embajador
a los magistrados de la Corte Constitucional, en la que les dice que prefiere no insistir en la cena, que prefiere dejar eso así para evitar algunos inconvenientes. Lo cierto es que la polémica ya está abierta. Y no hay tampoco pronunciamiento aún de la Cancillería colombiana. No, señor, ni de la Cancillería ni de la Embajada. Además de esa carta no ha habido pronunciamiento oficial. Pues bueno, Jorge, le agradecemos muchísimo y vamos a estar pendientes de esta, que es una novela un poquito extraña en el mundo político colombiano, no es común, pero que sin duda pues está atrayendo totalmente la atención del país. Lo que viene para su información. Con don Eduardo Soto, que es el editor de Internacionales del Tiempo, vamos a hablar de lo que viene. Y lo que viene es pues el futuro de Juan Guaidó en Venezuela, después de que el régimen de Maduro ha escalado aún más la situación y las acciones en su contra, e incluso la constituyente, en manos del señor Diosdado Cabello, ficha de Maduro, algunos dicen que incluso más poderoso que Maduro, ha tomado la decisión de retirarle la inmunidad parlamentaria. ¿Esto qué significa, Eduardo, y cómo pone a Juan Guaidó en el escenario de Venezuela? ¿Qué tal, John y amigos navegantes del tiempo.com? El hecho de que le retiren la inmunidad parlamentaria al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, significa ni más ni menos que no tiene ninguna protección contra cualquier proceso penal que se le quiera imponer en su contra. De hecho, ya hay una investigación andando por presunta usurpación de funciones de jefe de Estado y ese en principio es el primer cargo que se le atribuiría y en el que se le está investigando luego de que la Asamblea Nacional Constituyente le levantó la inmunidad parlamentaria. Claro. Ha dicho Guaidó que quiere ver quién va a ser el que se atreva a ponerle la mano encima, pero usted, conociendo cómo actúa el gobierno de Maduro y lo que ha pasado, ¿usted cree que finalmente esto va a ir más allá de la mostrada de dientes de la sola declaración? Los precedentes nos indicarían que sí, sin embargo, el gobierno de Maduro ha sido especialmente cauteloso en tratar el tema de Juan Guaidó, ya que por una parte es un presidente que ha sido reconocido por más de 50 países de la comunidad internacional, y el otro tema es que ha habido amenazas de por medio de Estados Unidos en el sentido de que habría muy serias consecuencias en caso de que el régimen de Maduro se atreva a tocar o atentar o meter a la cárcel a Juan Guaidó. Entonces estamos a la espera de que haya de lo que pueda hacer la justicia venezolana en ese sentido. En ese momento el proceso va a la Fiscalía, que debe en teoría recolectar las pruebas suficientes para entregárselas al Tribunal Supremo de Justicia, que decide si existe el mérito para que haya un juicio o no, y si decide aún meterlo a la cárcel durante el juicio, si es que lo hay. Claro. ¿Qué ha dicho Juan Guaidó, Eduardo, aparte de esto de mirar quién es el que se va a atrever a tocarlo? ¿Ha convocado nuevas marchas? ¿Hay movilizaciones pendientes en Venezuela? Sí, él básicamente convocó nuevas marchas para el próximo sábado. Ha dicho que estas medidas punitivas no lo detendrán, entre otras razones porque él argumenta cuestiones de tipo jurídico, en el sentido de que él no reconoce ni la autoridad ni del gobierno de Nicolás Maduro, ni de las instituciones dominadas por el oficialismo venezolano, es decir, no reconoce la legitimidad ni de la Asamblea Nacional Constituyente, ni mucho menos del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, jurídicamente hablando, para él estas decisiones no existen porque esos organismos o esos órganos o esos poderes no son legítimos en su concepto. Claro. Y esta situación se da, Eduardo, en un momento en el que Venezuela está empezando a sentir un razonamiento de energía fuerte, que de hecho no tiene una programación definida, pero ya les anunciaron que durante 2 horas al día en la mayoría de estados no va a haber energía. Pues siendo sinceros, John, Venezuela lleva en razonamiento de energía hace 5 años. Lo que pasa es que esta vez lo están anunciando con bombos y platillos como la salida a una crisis creada por ellos mismos. Pero también hay que decir que para muchos analistas esta mostrada de dientes a Juan Guaidó, este allanamiento y su investidura y esta presión, porque recordemos que la semana pasada apenas lo declararon, básicamente lo inhabilitaron por 15 años de cualquier ejercicio de cargo público. Ya antes habían metido a la cárcel a su mano derecha y jefe de gabinete, Roberto Marrero. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es una presión que para algunos especialistas tiene que ver más con el hecho de que necesitan desviar la atención
de los venezolanos, de los graves problemas que tienen en el suministro de energía y en el suministro del agua a través de poner contra la picota a Juan Guaidó. Vamos a ver si lo consiguen. Lo que está intentando hacer Guaidó es decirles a los venezolanos, apenas se vaya el agua, salgan a las calles a protestar. De hecho, prácticamente Venezuela no hay hora en donde no hay una especie de pequeño cacerolazo en los barrios protestando porque se fue alguno de los dos servicios. Claro que sí. Pues señor, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en Venezuela. Muchas gracias. Escucha Contraataque, con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. La cifra del día. Con don Pablo Romero, periodista de la sección de deportes del Tiempo, vamos a hablar de la cifra, que es 38, y que es como el mapa con el que va a arrancar el señor Queiroz en su etapa ya de fondo para preparación a la Copa América. Cuéntenos, Pablo, ¿qué va a pasar? ¿Por qué habla de 38 jugadores el técnico de Colombia? Bueno, sí, así es. Él habla de una cifra que es más o menos un margen que él tiene en su panorama. El profesor Queiroz viene trabajando con todo su equipo de trabajo mirando futbolistas colombianos en todo el mundo. Ha hablado de una cifra superior a 1.000 futbolistas de primer nivel en los principales equipos del mundo. Así que él tiene un espectro de 38 como esa posibilidad de los que va a sacar, los que finalmente va a llevar a la Copa América, que recordemos ya es a mediados de este año en Brasil. Entonces, ha dicho también que de esos 38 los viene manejando más o menos 5 porteros y 3 jugadores por cada una de las demás posiciones. Claro, ¿qué otros anuncios hubo, Pablo? Porque hoy Queiroz habló con la prensa en diferentes escenarios y más o menos mostró un poco de lo que va a ser su política y su manera de dirigir el equipo y además de dirigir las relaciones con los mismos medios de comunicación, claro, que en el caso del anterior técnico pues fue un poquito más complejo. Así es, de acuerdo. Hoy fue esto, digamos, anormal, porque no es común que el seleccionador nacional pues haga estas reuniones con los medios. No fueron privadas, pero sí con grupos de medios en los cuales pues el profesor respondió a varias de las inquietudes que se tenían, porque no se ha tenido mucho contacto con él más allá de las ruedas de prensa de los partidos amistosos. ¿Qué anuncios hizo? Bueno, va a haber 2 partidos amistosos antes de la Copa América, van a ser contra Panamá y contra Perú. Esto va a ser el 3 de junio contra Panamá en Bogotá. La selección se va a reunir en Bogotá antes de la Copa América, juegan acá ese partido contra Panamá, viajan a Lima para enfrentar a Perú y posteriormente pues siguen camino para Brasil. Así que es el anuncio principal. Por ahora recordemos que suspendió el tema de los microciclos. Él iba a hacer un grupo de trabajo con jugadores del fútbol local. Está suspendido porque no dan las fechas, porque se cruzan con los horarios de los partidos de Copa Libertadores, Copa Suramericana. Por eso, por ahora se suspendieron, pero sí dejó la intención de que quiere hacer ese tipo de trabajos, quiere acercar jugadores, quiere tener ese contacto permanente. Ha dicho que tener 2 entrenamientos, si sean solo 2, es mucho mejor que no tener ninguno. Entonces, ese ha sido otro de los puntos importantes. Otro anuncio, le agrego, el tema de los lesionados. Está muy preocupado porque la selección tiene cerca de 9 futbolistas principales lesionados. Jerry Mina, uno de los casos principales, Cristian Zapata, Carlos Sánchez, Quintero, que pues se pierde la Copa América, los laterales. Esas son las preocupaciones que tiene por ahora el profesor. Tiene hombres en cada uno de los puntos claves, un hombre cerquita, Cuadrado, viendo cómo va su evolución, y también con el caso Jerry Mina, que digamos que son los más preocupantes, los más delicados. Pablo, usted es un hombre que conoce pues a fondo y a profundidad completa el fútbol colombiano y el proceso de la selección Colombia. ¿Cómo está viendo usted a Queiroz? ¿Cómo lo lee? ¿Qué cree de su estilo? ¿Qué puede usted concluir de todos estos acercamientos que han tenido con él? Sí, de lo que hemos podido concluir por ahora, un técnico muy pragmático. En lo futbolístico, un técnico que busca mucho el equilibrio. Antes de que él llegara se le criticaba mucho que era un técnico muy defensivo. Bueno, hemos visto que lo que quiere es buscar un equilibrio, ser fuerte atrás, pero también tener esa capacidad ofensiva. En su relación con los medios está muy abierto, muy presto a escuchar tanto las inquietudes como las sugerencias que se le puedan hacer. Esto totalmente diferente al cuerpo técnico anterior, pues que era tan hermético. Y me parece que está en un buen tono, está en una buena dinámica, está recién llegado todavía, tiene muy poquito tiempo, pero me parece que va por buen camino, conociendo a los jugadores, visitándolos, teniendo su equipo de trabajo desplazado por todo el mundo para estar cerquita de ellos, y me parece que por ahora pues vamos en un buen camino, digamos. Claro que sí. Pues señor, muchas gracias. Con gusto. Escucha los podcasts del Tiempo también en Spotify. Lo más leído en eltiempo.com.
En lo más leído vamos a hablar con el señor Ronnie Suárez, que es periodista de la sección de vida, y fue la apertura del periódico del Tiempo este miércoles, una exclusiva de la sección de vida, que les cuenta a los colombianos que el gobierno ya tiene listo un plan integral para la atención al problema de las drogas en Colombia, que es asumido además como un problema de mayor consumo cada vez. Y hay una salida que es muy realista, pero que es muy polémica, mucho más en un gobierno que siempre ha sido muy conservador y que tiene que ver con el suministro de algunas drogas de sustitución a los adictos que pues pretendan salir del problema de las drogas. Y es una de las propuestas del Ministerio de Salud. Cuéntenos, Ronnie, qué hay en esta nueva política y qué ha pasado con la profundización de esta noticia que ustedes divulgaron hoy. John, se trata de la política para atención y prevención de consumo de sustancias psicoactivas que presentó el ministro de Salud Juan Pablo Uribe hoy en Tunja y que básicamente contempla una atención integral tanto para las personas que están en riesgo de caer en consumos problemáticos de sustancias como el alcohol, el tabaco y las drogas ilícitas, como para las personas que ya son adictas a este tipo de sustancias. Y entre otras cosas, lo novedoso de esta política es que por primera vez se concibe la adicción a estas sustancias como un problema de salud pública, John. Y aquí es importante insistir en esto porque normalmente se ha visto, usted que conoce de temas de justicia, como un tema policivo. Esta vez al adicto se le empieza a tratar ya como una persona, digamos, que necesita ser atendida por el sistema de salud y en ese sentido el sistema de salud va a cubrir todo su tratamiento. Desde lo que usted dice, el uso de drogas que pueden utilizar elementos que sustituyan esos elementos adictivos, hasta también la inclusión o la prevención de otros factores de riesgo como las enfermedades de transmisión y bueno, tantas cosas a las que están sometidas las personas que son adictas a algún tipo de droga. Claro, se trata de todos modos de una propuesta polémica porque esto ya se ha intentado en el pasado, el gobierno de Gustavo Petro en Bogotá también lo intentó, en Pereira hubo unos planes piloto, pero siempre han tenido como una discusión acerca de la conveniencia real de que el Estado suministre drogas. Esto es una visión bastante realista y de alguna manera generará un impacto político, Ronnie. Es una visión amparada por la evidencia científica, como decimos desde la sección salud, y es que el adicto es un enfermo y más allá de cualquier controversia religiosa o política tiene que ser atendido en su enfermedad. Se calcula más o menos que pueden ser unas 500,000 personas, la mayoría de ellas entre los 18 y los 24 años, los que están sujetos a algún tipo de adicción de sustancias ilícitas nomás, porque trago, licor y tabaco, pues muchos millones más. Claro, y esto es un consumo problemático, es que es consumo frecuente, porque consumo ocasional deben ser millones. O recreativo, más. Que pueden llegar a llamar también. Consumo problemático ya son las personas que, para aterrizarlo un poco, son ya habitantes de calle o que tienen un uso, por ejemplo, de sustancias como el bazuco, que se menciona directamente en la política. Claro, también hay una política muy importante en cuanto a la prevención, a hacer un mayor énfasis en los colegios, en los sitios de educación sobre los riesgos de las drogas y lo que usted mencionaba también muy importante, campañas de prevención de los males asociados a la adicción, que son las enfermedades de transmisión sexual, y en ese orden de ideas hay una cantidad de propuestas para que el Estado también atienda ese tipo de necesidades. Como dijo el ministro, es una política integral, desde la familia, los colegios, el trabajo, y no solo para prevenir, también para reducir la estigmatización que suelen tener las personas adictas a sustancias ilícitas. Ronnie, esto es un plan que en teoría, ¿cuándo debería estar empezando a verse ya en la operación en las calles? Pues técnicamente al entrar al sistema de salud empieza a verse ya. Sin embargo, se están buscando nuevos recursos para todos esos planes complementarios de inclusión y de rehabilitación a través de un documento COMPES, pero se puede decir que desde este momento ya las personas tienen una ruta de atención y pueden buscar, acompañamiento de sus EPS. Claro que sí. Pues señor, vamos a estar muy pendientes de este tema porque seguramente muchas familias colombianas tienen este problema, muchos colombianos están afectados por el consumo de drogas y muy seguramente van a estar buscando información de nuevo en El Tiempo y en eltiempo.com. Muchas gracias, Ronnie. A usted por la invitación. Amigos, este fue el podcast al cierre de la Casa Editorial El Tiempo. Los esperamos mañana jueves con todas las noticias que a ustedes les importan. Degeneradas. Por fin hablamos nosotras.
Escucha también los viernes Degeneradas, debates con enfoque de género.